Buenas noches, que Dios les bendiga. Estamos un día más, hoy es miércoles 23 de junio, ya empezando nuestra transmisión, como cada semana lo hacemos los días miércoles y domingos a las 19 horas de Argentina. Es una bendición poder estar a través de las redes compartiendo la palabra del Señor, poder acercarnos hasta su casa con una palabra de parte de nuestro Dios. Para nosotros es una bendición y bueno, hoy vamos a esperar unos segunditos hasta que los amigos y familiares y bueno, hermanos que cada semana se conectan estén presentes. ¿Sí? Hay hermanos que nos ven en vivo y otros que en diferido, pero vamos a tomar unos segunditos hasta que todos estemos conectados o por lo menos un buen grupo esté conectado y podamos comenzar este tiempo orando, entregando estos minutos en las manos del Señor. Estamos tratando un tema interesante, un tema que creo que es importante para cada uno de nosotros, los hijos de Dios, porque a veces dejamos de lado este asunto de la mente, que es el campo de batalla que el enemigo usa para corrernos del propósito del Señor. Y bueno, creo que ha sido una bendición para muchos, así que vamos a comenzar este tiempo ya desde aquí, desde Argentina, y hay hermanas que se están conectando, familia que se está conectando, así que voy a tomar estos minutos para orar y poder entregarlos en las manos del Señor, ¿sí? Usted que está en su casa, cierre sus ojos para no distraerse y pueda orar conmigo, pueda pedirle a Dios que a través de la palabra en esta noche le hable, le ministre, usted pueda ser bendecido por la palabra del Señor. Ese es el propósito por el cual hacemos estas transmisiones y grabamos estos videos, para que la palabra llegue donde nosotros no podemos llegar, para que la palabra alcance a quienes nosotros no podemos alcanzar. Así que oramos en esta hora, entregamos estos minutos en las manos del Señor, confiando que Él nos bendice. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta noche por tu presencia, gracias porque podemos venir con confianza delante tuyo, sabiendo, Señor, que estás atento, que estás dispuesto, Señor, para escuchar nuestra oración. En este momento subimos a lugares celestiales con Cristo, Señor, nos vestimos de la armadura de Dios, de la cabeza a la planta de los pies, y tomamos la autoridad que nos corresponde como hijos tuyos. Señor, venimos atando todo espíritu contrario al tuyo que quiere interponerse entre tu palabra y nuestras vidas, entre lo que quieres hacer a favor nuestro, Señor, y nuestras vidas, Señor. En esta hora atamos todo espíritu contrario al tuyo y ordenamos que retroceda al abismo y sin retorno. Declaramos libertad en las redes para que tu palabra fluya, para que tu presencia se manifieste, para que las personas que van a estar conectadas reciban liberación, reciban bendición en este día y podamos testificar de tu mano poderosa obrando en cada uno de nosotros. Señor, como dice tu palabra, echamos nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones delante de tu presencia, confiando, Señor, que obras milagros para nosotros, tus hijos. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque nos bendices y eres bueno. Y hoy, Señor, yo declaro que tu presencia va a ser real en nuestras vidas. Declaro, Dios mío, que tu presencia será una bendición para cada uno de nosotros. Te alaba mi alma y te bendice, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, damos gracias al Señor. Voy a sacar esto que hace ruido por acá, ¿sí? Y vamos a comenzar este tiempo, ¿sí? Estoy sacando algunas cositas que por ahí pueden interrumpir, que me quedaron por acá, así no tenemos interrupciones. Y voy a comenzar este día contándoles una anécdota, ¿sí? Para luego ir a la palabra del Señor. Una anécdota que viene al caso, algo que tiene que ver con lo que voy a conversar hoy. Y tiene que ver con un matrimonio que vamos a ponerle nombres ficticios, ¿sí? A estas personas, vamos a ponerle María y Juan. Un matrimonio que estaban casados desde hacía 5 años, pero no podían vivir la vida plena, no podían vivir vida en abundancia. Estaban, podríamos decir, infelizmente casados. María había tenido durante su infancia abusos de parte de su padre, maltrato. Entonces cada vez que su padre estallaba en iras, se desquitaba con ella, ¿sí? Al mínimo error que ella cometía, su papá la castigaba, le pegaba,
y igual con su mamá, le gritaba, bueno, y María había formado una idea, ¿sí?, acerca de su padre y de los hombres, de que los hombres eran personas que maltrataban a las mujeres, que eran personas de autoridad que podían abusar de su autoridad. Y entonces María se casó con esta idea en su cabeza, y Juan, su esposo, todo lo contrario, un hombre que no era, o sea, a consecuencia de lo que ella había vivido, obviamente que en el matrimonio, cuando ella se casó, déjenme terminar esta idea, cuando ella se casa, dice, bueno, a mí ningún hombre me va a faltar más el respeto, así que a partir de ahora la que manda soy yo, y entonces se convirtió en una mujer autoritaria, una mujer mandona, una mujer que quería manejar los hijos, el esposo, la economía, la casa, todo lo que giraba a su alrededor era controlado y manejado por ella, podríamos decir una mujer jezabélica. Y Juan, su esposo, que había también tenido su historia, ¿sí?, diferente a la de ella por ser hombre, pero que había sufrido de parte de su mamá desprecio y rechazo, un hombre que había vivido su infancia y peor su adolescencia, recibiendo solo rechazo de parte de su mamá porque él hacía algo y su mamá siempre estaba diciendo, sos un inútil, no servís para nada, todo lo que haces lo haces mal. Este varón, ya siendo adulto, como siempre que quiso dar una opinión y siempre quiso querer enfrentar este tipo de expresiones y de rechazo, recibía más rechazo. Cuando fue adulto y ya formó su familia, dijo, ¿para qué voy a querer contradecir a mi mujer si me van a llamar la atención o van a terminar diciéndome que no sirvo para nada? Así que Juan prefirió esconderse detrás del televisor, de los deportes y no tomar las riendas del hogar. Así que María era la que llevaba las riendas del hogar y Juan era el hombre pasivo que no explotaba o no la maltrataba, pero que estaba infelizmente casado. Y esta es, a modo de anécdota, una historia que quizás se repite en muchas familias, ¿sí?, de una u otra forma la podemos ver, y uno podría pensar, bueno, esta gente necesitaba a Dios realmente. Cuando leía acerca de la historia de esta gente, resulta que ellos se habían convertido 2 o 3 años después de haberse casado. Así que ya conocían a Dios. Y qué triste que a pesar de haber conocido a Dios, ellos decían estar infelizmente casados. ¿Por qué? Porque antes había desesperanza y había dolor, había un estado malo del alma, ¿no? Pero ahora, aunque tenían esperanza, estaban desdichados. Antes había esperanza y desdicha y hoy ya creían que iban al cielo a pesar de sus conductas negativas, pero tenían desdicha a pesar de haber conocido a Dios. Y así sucede en muchas familias, ¿no? Conocen a Dios, se les ha predicado la palabra, pero aún así hay hombres o mujeres que se sienten desdichados porque no pueden controlar su temperamento, porque no pueden controlar su carácter. Y justamente hoy quiero hablar acerca de la mente como el campo de batalla. Y después de contarles estas experiencias de estas personas, quiero ir a la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 12, ¿sí? Y dice de la siguiente manera, Efesios 6, capítulo 6, versículo 12, dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esto dice la Biblia en el libro de Efesios, vuelvo a leerlo, pues no luchamos, por lo menos el primer renglón, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Este texto es muy claro, ¿sí? Después de leer este texto nos damos cuenta que nuestra lucha no es contra seres humanos de carne y hueso, que nuestra lucha no es con personas,
¿sí? A veces tenemos situaciones en nuestra vida que nosotros queremos salir corriendo o nos desesperamos porque no le encontramos una solución o queremos de repente ahorcar a alguien. Y leyendo la palabra del Señor, no es un invento mío, esto está en la Biblia, vemos que nuestra lucha a diario no es contra personas, ¿sí? Uno puede decir, no, lo que pasa es que mis hijos no quieren cambiar, mi esposo, mi esposa es siempre igual, mis padres. Uno puede echarle la culpa o buscar culpables alrededor, ¿sí?, de carne y hueso para la situación que le toca vivir. De pronto uno puede decir, no, es que el carácter que ella tiene o que él tiene es lo que me irrita, es lo que no me deja avanzar, es lo que no me deja cambiar. Sin embargo, vemos que nuestra lucha, ¿sí?, no es contra las personas que nos rodean, que uno puede pensar, me hace la vida imposible, me hace la vida de a cuadritos. No, nuestra lucha es contra espíritus inmundos e incluso contra el mismo diablo. Esa es nuestra lucha como hijos de Dios. Y en la historia que yo les comentaba, ¿sí?, de estos nombres ficticios de María y Juan, justamente la lucha que ellos tenían no era contra ellos mismos como matrimonio, como pareja, sino que la lucha estaba siendo en contra de las huestes de maldad. Y quiero que en esta tarde podamos detenernos a ver cómo trabaja el enemigo, cómo es esa lucha, un poquito de cómo es esa lucha y encontrar de alguna manera cuál es la solución para nosotros poder enfrentar esa lucha a diario, porque esto es algo que pasa todos los días y todo el día, todo el tiempo que estamos despiertos, podríamos decir. Así que a través de la palabra, sí, algunos conceptos que yo quiero transmitir, quiero que veamos que la mente es el campo de batalla y cómo el enemigo trabaja en ella poco a poco. Viendo el ejemplo de María y de Juan, a lo largo de su vida, ellos habían recibido información y esa información había llegado a su mente para formar principios que se habían anclado en su mente y en su corazón. Entonces, cuando ellos se casan y van al matrimonio, ella va al matrimonio pensando, todos los hombres son iguales y a mí nadie, nunca más ningún hombre me va a faltar el respeto, así que a este Juan le voy a poner los puntos sobre las íes para que entienda que la que manda sobre mi vida soy yo. Y lo mismo Juan, las mujeres, o por lo menos si mi mamá siempre me rechazó y me despreció, entonces, ¿qué voy a estar reclamándole a una mujer? Amor, dedicación, si al fin y al cabo va a terminar gobernando mi vida. Mejor me dejo gobernar y somos todos felices. Y en realidad es que ellos llevaban una vida terrible, un matrimonio que se venía abajo y se veía reflejado en sus hijos, porque la conducta de sus hijos era fatal. Y esto también se reflejaba en uno de sus hijos especialmente, que tenía problemas estomacales por los nervios que consumía a causa de toda esta situación familiar. Esto no es algo que yo estoy predicando para la familia nada más, esto es para todo mundo, para todo hijo de Dios. Tiene que saber cómo el enemigo trabaja en nuestra mente. Simplemente estoy usando el ejemplo de una familia para que ustedes vean de manera más clara cómo Satanás ocupa la mente y trabaja para destruirnos. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, dice que Jesús llamó mentiroso y padre de mentira. Está hablando de a quién Jesús llama mentiroso y padre de mentira, al diablo, ¿no es cierto? Dice, Jesús lo llamó mentiroso y padre de mentira. El diablo, dice Juan 8:44, el diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Jesús hablando acerca del diablo. Y nosotros tenemos que conocer cómo el enemigo trabaja. De este texto podemos deducir que si el diablo es mentiroso y es padre de mentira y dice y nunca dice la verdad, quiere decir que el diablo habla, o sea, nos habla. ¿Sí? ¿Y dónde va a hablarnos el diablo? ¿Dónde van a hablarnos los demonios? A nuestra mente.
Por eso decimos que el campo de batalla es la mente. Uno como hijo de Dios quiere avanzar, quiere progresar, quiere mostrar cambios, pero hay ideas que vienen a lo largo de nuestra vida y a lo largo de los días que vamos pasando que se anclan en nuestra mente y terminan produciendo en nosotros la clase de persona que somos. Y de repente van a decir, sos una peleadora, sos una enojona, sos una mandona, ¿sí? Yo digo todo como si fuéramos mujeres nada más, pero sos un autoritario, sos un machista, bueno, en fin, puede haber muchos conceptos que se crean de nosotros a partir de nuestra forma de ser, pero nuestra forma de ser muchas veces es manipulada por Satanás. ¿Por qué? Porque él viene con ideas, ¿sí? Y quiero hablar de por lo menos 4 puntos que tienen que ver como descripción de cómo él trabaja. Y uno de ellos es que él viene de manera gradual, no es que viene de la noche a la mañana a poner una idea en nuestra mente, no, de manera gradual va metiendo ideas en nuestra mente, el padre de mentira, sobre personas y sobre circunstancias que no son ciertas. A veces no dice la mentira completa, ¿no es cierto? Va diciendo poco a poco hasta hacernos creer una mentira. Y entonces, en el caso que yo les comentaba, a esta mujer, María, su papá que la había maltratado, su papá que le pegaba y que se desquitaba con ella todas sus furias, Satanás había traído a su mente esta idea de que todos los hombres son malos, maltratadores, machistas, que iban a abusar de ella. Y entonces cuando ella se casa, lo que menos podía esperar Juan era una esposa dedicada, amable, amorosa, ¿no? Lo que podía esperar era una mujer enojada, una mujer que realmente exprese todo su dolor, su falta de perdón, su orgullo, su altivez, todo lo que ella había formado, ¿sí?, dentro de sí a causa de lo que había experimentado. Entonces el enemigo trabaja en nuestra mente poco a poco, trayendo ideas erróneas de personas y circunstancias. ¿No le pasó alguna vez que sin conocer a alguien usted ya se haga una idea de esa persona y decir, esta, ¿no? Hay veces que decimos el sexto sentido, ¿no? En las mujeres decimos, ay, tengo un sexto sentido, yo te miro y ya sé cómo sos. Y uno arma prejuicios de las personas sin conocerlas. Y la verdad es que en la Biblia en ningún lado dice que nosotros tenemos que tener ese sexto sentido de andar armando prejuicios de las personas sin conocerlas. Más bien tenemos que darnos la oportunidad y darle la oportunidad a las personas y poder conocerlas. Entonces, en el caso de María, ella tenía una idea en su cabeza que cuando fue confrontada, bueno, ya vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero la idea es, se forman ideas que no son reales por las experiencias del pasado. Y el enemigo trabaja de esa forma, trayendo ideas, trayendo mentiras, ¿sí?, o medias verdades a nuestra mente acerca de las personas y de las circunstancias que nos toca vivir. Entonces estamos en una circunstancia negativa y el enemigo nos bombardea, de pronto, no sé, me quedé sin trabajo y entonces llega un montón de bombardeo a mi mente y ahora me voy a morir de hambre y me van a cortar la luz y me van a cortar el gas y no voy a poder pagar mis cuentas y entonces no me van a echar de mi casa y no voy a poder, no sé, seguir adelante y mi vida va a ser un caos y uno empieza a dar lugar a esos pensamientos porque son mentiras que el enemigo va bombardeando, sea de una persona o de las circunstancias que vivimos, pero la verdad es que no son ciertas. Jesús dijo que él era padre de mentira y que nunca dice la verdad. O sea que este texto que acabo de leer nos muestra a cada uno de nosotros que el enemigo habla. Y como es espíritu, puede hablar con voz audible, pero nos habla principalmente a nuestra mente, ¿sí?, de manera gradual, trayendo ideas erróneas, trayendo ideas de mentiras que él fabrica en nuestra mente. En segundo lugar, él nos conoce. Él conoce nuestras inseguridades y por eso es que puede trabajar en nuestra mente. Conoce nuestras inseguridades, nuestras debilidades, nuestros temores. Conoce qué es lo que nos molesta. ¿Por qué? Porque él no descansa.
Él trabaja 24/7. Esto yo lo decía la otra vez, el domingo, cuando comencé esta serie. El enemigo trabaja 24/7. Entonces él tiene tiempo, tiene todo un ejército de demonios para mandar a observar y saber qué clase de personas somos, qué es lo que me irrita, a qué le tengo miedo, cuál es mi debilidad. Él conoce todo eso. Es como decir, tiene una base de datos donde tiene toda su información, para ilustrarlo de alguna manera, donde está toda la información acerca de quiénes somos y cómo nos movemos. Y al tener toda esta información, él tiene ventaja para atacarnos. Nos conoce, sabe quiénes somos. Entonces uno dice, bueno, pero me convertí a Cristo, y como el caso de María y Juan, se convirtieron a Cristo y aunque tenían esperanza, se sentían desdichados. Aunque habían aceptado la salvación, no podían llevar una vida plena, una vida como hijos de Dios. Y esto pasa en muchos cristianos hoy en día. Cristianos de años, sí, sentados en la banca de una iglesia, pero que no han podido vivir la vida plena. Y entonces uno ve a estas personas y los ve, permítame decirlo, endemoniados. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo con crisis, con situaciones que no pueden resolver, con situaciones que no saben cómo manejar. Y Jesús no dijo que la vida iba a ser todo color de rosa mientras estemos en la tierra, pero dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Y si Dios está conmigo todos los días, ¿cómo es posible que siendo cristiana, hija de Dios, y teniendo a Dios todos los días al lado mío, que fue una promesa que Él dejó en su palabra, cómo es posible en el caso de María que siga siendo una mujer mandona, con falta de perdón, una mujer manipuladora, una mujer que no acepte órdenes, una mujer que quiera controlar la casa, los hijos, la economía y un poco más la salud de cada uno? Es imposible, o sea, no hay congruencia en esto que vemos, ¿no es cierto? Y en los hijos de Dios hay muchos en los que podemos ver esta falencia, este dolor, esta situación, esta, entre comillas, enfermedad, ¿no es cierto? Gente que ha conocido a Cristo, que le ha entregado su vida, pero que todavía se siente que tiene una vida desdichada, una vida que no avanza en lo espiritual. Porque nuestra lucha, vuelvo a repetir, no es contra las personas. Nuestra lucha es contra espíritus inmundos. Nuestra lucha es contra el mismo diablo. Nuestra lucha es contra el mismo infierno. Y Satanás, si hay algo que le sobra, es la paciencia. Se toma todo su tiempo para venir en contra nuestra y meter pensamiento tras pensamiento, tras pensamiento, hasta lograr crear una fortaleza. Y una fortaleza, yo me anoté por acá, es un área en la cual el enemigo nos mantiene atados debido a la manera de pensar. Entonces, él ataca nuestra mente formando fortalezas. Y usted fíjese, desde que nació, las palabras que recibió, el trato que recibió por sus padres, sus hermanos, sus amigos, sus familiares, los vecinos. A lo largo de la vida, los jefes en un trabajo, en fin, toda la gente a quien usted cruzó a lo largo de su vida, dijo palabras, tuvo actitudes, ¿sí? Aún la gente desconocida. De pronto lo hayan mirado torcido en la calle porque, no sé, iba mal vestido o porque estaba despeinada o lo que sea. Entonces, a lo largo de nuestra vida hemos cruzado con muchísima gente que el enemigo utilizó para formar en nosotros fortalezas. Y las fortalezas son maneras de pensar que nos meten, que nos mantienen atados, que nos meten en cárceles. Entonces, en la familia que yo mencionaba cuando comencé a predicar, cuando comencé a hablar, hablaba de un matrimonio con esperanza, pero que vivían desdichados. ¿Por qué? Porque tanto él como ella tenían fortalezas que habían formado desde su nacimiento, que habían formado desde la crianza con sus padres. Y ahora quizás usted tenga que analizar y ver qué fortalezas el enemigo ha levantado en su mente que todavía lo mantienen atado. Qué palabras el enemigo ha lanzado sobre su vida a través de sus padres, de sus hermanos, de sus tíos, abuelos, familiares.
que palabras han sido lanzadas sobre su vida, que han creado fortalezas en su mente. Esta es la manera en que trabaja el enemigo. Trabaja poco a poco en nuestra mente. Por eso yo siempre que aconsejo a las mamás, les digo, bueno, vos hablá sobre tus hijos, aunque sea rebelde, aunque sea un desastre de hijo, vos hablá sobre tu hijo bendición, porque lo que hablamos marca la vida de nuestros hijos y las palabras tienen poder. Entonces, en la medida que yo hablo, esas palabras pueden ser utilizadas por el enemigo para crear fortalezas. Entonces, ¿qué palabras fueron lanzadas sobre mi vida para generar fortaleza? ¿Qué palabras fueron lanzadas sobre mi vida para que esté como esté hoy? Que cada uno de nosotros podamos tener la capacidad de mirar hacia adentro, ¿sí? De evaluar en nuestra mente y en nuestro corazón qué fortalezas hay. El enemigo ha trabajado de manera sigilosa, de manera detallada sobre nuestra vida, para que palabras que han sido dichas sean usadas y quizás sin mala intención, porque tal vez recibimos alguna palabra que no fue malintencionada, pero palabras que fueron sin mala intención han terminado formando una fortaleza, una atadura, una ligadura sobre mi vida que no me permite vivir la vida plena, la vida en abundancia. Entonces, si toda la vida me dijeron no servís, no sabés hacer las cosas, no nada te sale bien, todo lo que tocas se rompe. Esta es una frase que por lo general le decimos a los adolescentes, ¿no? Los adolescentes todos los días están creciendo. Entonces, claro, lo que hoy agarraban así, mañana la mano es más grande y entonces resulta que rompen un vaso, rompen un plato. Bueno, todo, parece que por el crecimiento, como que pobrecitos están más torpes, ¿no? Y entonces uno como madre a veces, ay, todo lo que tocas lo rompe, no toques nada, no toques nada, ¿no? Y esas palabras son ataduras mentales, fortalezas mentales que nosotros generamos sobre nuestros hijos y que se han hecho sobre nuestras vidas sin mala intención. Porque uno dice, bueno, mejor no lo mando a lavar los platos para que no rompa nada. Y sin mala intención nos han atado a hacernos creer que no servimos, que no podemos lograr nada en nuestra vida, que todo lo que empezamos lo vamos a dejar por la mitad porque nunca terminamos nada. Entonces, estoy dando algunas ideas, ¿sí? Algunos ejemplos de cómo el enemigo viene a tu mente a poner una semilla. Y entonces después formas tu familia, tenés tus hijos, tus nietos, en fin, los años pasan, conociste a Cristo y por conocer a Cristo se supone que tendrías que vivir una vida plena y tener 0 errores o por lo menos vivir de manera ejemplar, como se pretendía de María y Juan, que ellos tengan una vida intachable, ¿no? Por ser una familia normal, tipo, una familia que podía servir a Dios. Sin embargo, en su familia había crisis, había agresión, era como una bomba de tiempo, porque había ataduras que ellos no habían podido cortar. Habían conocido a Cristo, pero el enemigo había creado ciertas fortalezas que ellos no podían enfrentar, no podían encontrar una solución. Entonces, viendo cómo trabaja el enemigo en nuestra mente, trayendo mentiras tras mentiras tras mentiras, uno tiene que tener la capacidad. Y ahora sí quiero ir a la solución, ¿no es cierto?, de todo esto. Y quiero que veamos juntos, ¿sí?, que en primer lugar debemos adquirir el conocimiento de la verdad. Y yo voy a leer en Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Recuerde cuando se conecta a tener para apuntar, ¿no? Porque es bueno tener estos textos a la mano. Dice en Juan 8, 31 y 32, Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cómo conocemos nosotros la verdad? A través de la palabra de Dios. La solución a estos ataques del enemigo es adquirir conocimiento de la verdad, es decir, conocer la palabra. Si nosotros vamos a la historia bíblica en la vida de Jesús, cuando él fue tentado por Satanás, ¿sí?, las ideas que el enemigo le traía era, bueno, si postrado me adorares,
convertí esta piedra en pan para que no tengas hambre, tirate del pináculo del templo porque a sus ángeles mandará que te sostengan. Bueno, en fin, ideas para hacer tambalear a Jesús, que de alguna manera lo tentaban a demostrar que Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús en cada una de esas oportunidades le contestó con el escrito está. Escrito está. ¿Por qué? Porque conocía, a pesar de ser el Hijo de Dios, Él era hombre, pero conocía la palabra. Él sabía lo que estaba escrito. Por eso necesitamos nosotros conocer la verdad. Dice que la verdad nos hará libre. Cuando nosotros nos acercamos a la luz, ¿sí?, se ve todo lo oscuro que puede haber en nuestro corazón, todo lo malo que puede haber en nuestra vida. Porque a pesar de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, estas fortalezas que el enemigo ha creado necesitan ser derrumbadas, necesitan ser ataduras desatadas para que nosotros podamos vivir la vida plena. Entonces, por eso yo decía, vemos cristianos de años que siguen viviendo una vida miserable, una vida de desgracia, una vida triste. Y nosotros necesitamos reconocer, porque en la medida que nos acercamos a Dios y a su palabra es la que nos muestra qué áreas de nuestra vida necesitan ser transformadas. Si no te lo muestra alguna persona antes, ¿no?, diciéndote, decir que sos hija de Dios, pero tenés un carácter de los 1000 demonios. Decir que sos hija de Dios, pero vivís en depresión. Decir que sos hijo de Dios, pero vivís en problemas. Decir que sos hijo de Dios, y bueno, y entonces las personas no son ciegas, pero la palabra es la que nos confronta. Entonces, en primer lugar, nosotros poder adquirir conocimiento de la palabra, no de manera teórica, sino poder tener la revelación de la palabra de Dios. Es decir, que la palabra cobre vida en mi vida, que cuando yo lea la palabra, que cuando yo estudie la palabra, sirva para mi vida práctica, no simplemente como logro repetir la Biblia, lo que dice la Escritura, o citar la palabra como algo que, bueno, lo estudié muchos años y me sé las historias y conozco, y qué lindo los relatos bíblicos, no, sino conocer la palabra para poder llevarla en mi vida práctica, para poder ejercitarla, para poder vivirla, que el Señor traiga revelación a nuestras vidas a través y a medida que leemos su palabra. En segundo lugar, que podamos nosotros renovar nuestra mente con su palabra. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Otra vez, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y conozcan la voluntad de Dios. Esto es tremendo, porque si nosotros nos amoldamos al sistema, si nos amoldamos al estilo de vida que traíamos, a las fortalezas que estaban en nuestra mente y que el enemigo había hecho bien cimentadas, porque tuvo años, imagínense, algunos hemos crecido en la iglesia, pero así todo el enemigo ha puesto fortalezas en nuestra mente que tienen cimientos fuertes, ¿no? Y entonces es como por ejemplo los complejos que uno va acarreando a lo largo de la vida. Si cuando eras chico te dijeron gordi, gorda, gordita, entonces toda tu vida te criás pensando que sos gorda, y resulta que llegás a los 40, a los 50 años y ves una foto tuya cuando tenías 15 o 18 y si yo no era tan gorda, ¿por qué siempre creí que fui gorda? Entonces son estructuras mentales que el enemigo puso con buenos cimientos para que las tengamos hasta hoy día. Pero en la medida que nosotros cambiamos nuestra manera de pensar dándole lugar a Dios, entonces podemos cambiar nuestra manera de vivir para cumplir y conocer la voluntad de Dios. No es un trabalengua, es una realidad. Si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de vivir. Todo pasa por acá, ¿no es cierto? La semana pasada yo decía: quien controla tus pensamientos, controla tu vida. Y esto es una verdad. Si Cristo es quien gobierna mi mente, entonces tengo una vida de abundancia.
Pero si el enemigo, con sus fortalezas que ha formado a lo largo de mis tantos años, es quien gobierna mi mente, entonces tengo una vida desdichada. Y el ejemplo de María y Juan es lo más claro. Había fortalezas que ellos debían confrontar, que debían derribar. Y en tercer lugar, para ir terminando, debemos emplear las armas que el Señor nos dejó. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Hay mucho para hablar de este texto, ¿sí? Yo voy a tomar solo una idea. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios 10, del 4 al 5. Debemos nosotros, como dice acá, usar las armas. ¿Y cuáles son esas armas? Solo voy a tomar esa idea. Usar las armas, ¿sí?, para derribar fortalezas, para destruir argumentos, para destruir obstáculos, ¿sí?, y para pensar como Cristo piensa. ¿Cuáles son las armas? La palabra, la alabanza genuina, es decir, permanecer en la palabra de Dios. O sea, a la medida que aprendo de la palabra, llevar a la práctica, como decía hace un momento, ¿sí?, poder desafiarme cuando la luz de Dios muestra en mi vida algo que está mal, desafiarme por medio de la palabra a vivirlo, a cambiarlo, a transformarlo. La alabanza genuina, ¿sí?, no la alabanza que sale de la boca nada más, sino adorar a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace, poder rendirle mi corazón en adoración sincera. Saben que en la medida que nosotros alabamos y adoramos a Dios, nuestra alma recibe vida, es como que nos cargamos las baterías, ¿no? Llega el gozo, llega la alegría, se va la tristeza. En la medida que nosotros alabamos y adoramos a Dios desde lo profundo de nuestro corazón, entonces nuestra alma recibe vida. Y tercero, ¿sí?, la oración. Otra de las armas, la oración. Yo solo estoy mencionando estas tres, ¿sí?, la palabra, la alabanza y la oración. Que la oración no es un rezo, no es una repetición, sino que es una relación con el Dios vivo. Es un poder pedir auxilio, es un poder hablar con Dios, poder expresarme ante Dios, sabiendo que Él me escucha, sabiendo que Él está atento. Eso es orar. Cuando yo descubro una fortaleza en mi vida, poder pedirle auxilio a Dios para que me ayude a derribar esa fortaleza, para que me ayude a cortar esa atadura de mi alma. Nosotros tenemos la necesidad urgente de desarrollar una relación con el Padre, porque Él nos ama. Y nos amó tanto que envió a su Hijo. Y tenemos que conocer al Hijo, porque el Hijo es nuestro amigo. Jesús es tu amigo. Y tenemos que conocer al Espíritu Santo, porque Él dijo que el Espíritu Santo iba a ser nuestro ayudador todos los días y que su presencia iba a estar con nosotros. Así que en esta relación que nosotros desarrollamos con Dios para derribar las fortalezas en nuestra mente, es tremendo porque, como leíamos al principio, en Efesios, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas de este mundo, espíritus malignos de lugares celestiales. Hay una batalla constante para destruir nuestra vida. Y el enemigo, como padre de la mentira, ataca tu mente. Pero hoy contamos con la palabra que nos confronta y nos muestra la verdad, con la palabra que nos renueva, ¿sí?, la manera de pensar, porque al ver
como Dios ve, o sea, al revelarse la palabra a nuestra vida, encontramos qué áreas de nuestra vida han sido cautivas y tienen fortalezas. Entonces, se puede renovar nuestra manera de pensar y podemos usar las armas que Él nos dejó. Conocer su palabra, alabarlo y orar, hablar con Él, pedir auxilio. ¿Saben? Es la palabra la que te va a confrontar, es la palabra la que va a, de alguna manera, a mostrarte qué cambios tenés que tener en tu vida. Porque pueden las personas decirte, bueno, tenés que cambiar esto, aquello y lo otro, y bueno, te va a entrar por acá y te va a salir por acá. Pero cuando la palabra de Dios te confronta y te dice, esto que está en tu mente, que está en tu vida está mal, esto lo tenés que cambiar para poder vivir la vida plena. Es cuando somos confrontados de esa manera, es doloroso, porque es difícil, ¿no?, lidiar y reconocer nuestras faltas. Pero justificar que somos así, porque bueno, lo que me pasó en mi vida, ustedes ni saben, todo lo que yo tuve que vivir, no está bien. No podemos estar justificando nuestras faltas por lo que pasamos. No podemos justificar nuestros errores, ¿sí?, por lo que hemos vivido. En el caso de María y Juan, habían recibido consejería y cada vez que se oraba por cambio en el carácter y en el cólera que ella sentía, pasaba al altar y pedía oración, y cada vez que tenía oportunidad pedía oración para que su familia cambie, para que su familia mejore. Pero justificarnos en nuestro pasado no es la solución. Nuestro pasado puede explicar ¿por qué estamos sufriendo hoy? Bueno, viví esta situación y por eso hoy estoy pasando esta situación y estoy sufriendo. Pero nuestro pasado no puede ser la excusa para permanecer atados. Cristo vino para romper esas ligaduras, Cristo vino y derramó su sangre en la cruz para que esas fortalezas en nuestra mente sean deshechas y podamos vivir en libertad. Y ya no solo tener la esperanza de que somos hijos de Dios, sino vivir la vida plena. No una vida desdichada, no una vida de dolor, una vida de derrota, una vida de falta de perdón, una vida de ira, una vida de enojo, una vida de manipulación, una vida donde me hundo en otras cosas para no tomar responsabilidad. No una vida de desinterés, sino una vida plena, una vida de abundancia. Él pagó el precio para que nosotros seamos libres. Jesús pagó un precio alto y fue su sangre. Y en esta noche Él quiere ministrar tu vida, quiere limpiar tu corazón, quiere romper esas fortalezas. Esto es un proceso porque el Espíritu Santo a diario nos va confrontando por medio de la palabra, y hoy quizás tengas presente alguna fortaleza que vino formándose desde tu infancia o desde tu juventud, ¿sí? Quizás hoy tengas presente una fortaleza y digas, esto tiene que ser vencido, esto se tiene que terminar y hasta acá llegó. Bueno, hoy Dios quiere obrar en tu vida en ese área. Pero es una decisión personal. Jesús vino para traer libertad. Y si usted quiere, en esta noche, Dios puede romper esas fortalezas para que ya no te sientas en una vida miserable, en una vida de condena, en una vida de derrota, en una vida de angustia, en una vida de depresión, en una vida de dolor, en una vida donde el diablo te habla y te susurra y sí, tiene razón, sí, tiene razón. No, que puedas experimentar la voluntad de Dios, como dice el texto que leí al final, que es buena, que es agradable y que es perfecta. En esta hora permítame orar por usted. Ahí donde está en su casa, usted está teniendo la revelación de qué fortaleza debe ser destruida en este tiempo. ¿Qué es lo que el enemigo metió en tu mente para tomar control de tu vida? ¿Qué es lo que el enemigo trajo a tu oído y en tu mente para que baje esa información a tu corazón y hoy sea un patrón de vida, hoy sea un estilo de vida, algo que te domina y te controla? En esta hora el Espíritu Santo te está revelando y te está diciendo, esto lo tenés que cambiar, esto tiene que terminarse, hasta aquí llegó, esto no me pertenece.
Dios te está hablando y quiero orar en este momento y declarar libertad sobre tu vida, declarar que esas fortalezas son rotas en el nombre de Jesús, que esas ataduras se desatan en el nombre de Jesús para que puedas vivir la vida plena y en abundancia. Y quizás mañana el Espíritu Santo te muestre otra área, otra fortaleza, otro sector en tu vida que también necesita libertad. Bueno, Dios está disponible todo el tiempo. Él está las 24 horas del día para que nosotros vivamos la vida en abundancia. Así que permitime orar en esta hora, ¿sí? Y venir delante del trono de Dios para declarar libertad. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque con confianza estamos en tu presencia y delante de tu trono. Hoy vengo, Dios mío, pidiéndote que envíes ángeles del cielo, ángeles que vengan, Dios mío, para atar espíritus inmundos, ángeles que vengan, Dios mío, a librar esta batalla, a traer libertad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido ahora que tu Espíritu Santo, Dios mío, entre en la casa de tus hijos. Ahora tu Espíritu Santo, Dios mío, comience a ministrar y a mostrar qué fortalezas deben ser deshechas, qué fortalezas deben ser derribadas. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de Dios, yo te pido que ahora ministres, que rompas toda atadura, toda ligadura, esas fortalezas que han sido levantadas a lo largo de los años, con cimientos fuertes, con cimientos firmes, ahora sean derribados por la sangre de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, yo ordeno todo espíritu inmundo que ha tomado posesión de tu vida, que se ha entronado en tu corazón a causa de palabras que fueron lanzadas sobre tu vida, que suelte ahora tu alma. En el nombre de Jesús, que toda fortaleza se rompa ahora. Nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra espíritus inmundos de las regiones celestes. Y hoy, como hija de Dios, hoy como heredera del reino, yo me paro en la brecha y declaro en el nombre de Jesús libertad sobre tu vida. Se rompen las cadenas. Ordeno a todo espíritu inmundo que ha estado dominando tu mente, que ha estado levantando y edificando fortaleza sobre tus pensamientos, que retroceda ahora al abismo y sin retorno. Todo espíritu inmundo de falta de perdón, todo espíritu inmundo que ha venido a hacer un castigo con la falta de perdón, ahora le ordeno que suelte tu alma. Todo espíritu inmundo de tristeza, de depresión, de angustia, de dolor, de desesperación, ahora le ordeno que suelte tu vida. Hay libertad en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Ordeno todo espíritu inmundo de manipulación, todo espíritu jezabélico, ahora en el nombre de Jesús, que suba y salga al abismo y sin retorno. Declaro libertad sobre tu alma. Espíritu jezabélico, ahora te ordeno que suelte la vida, que suelte el anclaje, que en el nombre de Jesús retrocedas al abismo y sin retorno. En el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu inmundo de titán, de fuerza bruta, que quiere venir para hacer fortaleza en tu mente y en tu corazón, y que tengas un carácter y una explosión cada vez que te molestas y que hiervas en cólera, ahora le ordeno en el nombre de Jesús que suelte tu mente, que suelte tu corazón. Hay libertad en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo de titán, ahora en el nombre de Jesús le ordeno que suelte, que vaya al abismo y sin retorno. Todo espíritu de control mental, ahora en el nombre de Jesús, espíritu de lascivia, ahora en el nombre de Jesús, suelta el anclaje, retrocede al abismo y sin retorno. Padre, por la sangre de Cristo somos libres. Toda fortaleza mental que se ha creado desde la infancia, espíritu de inferioridad, en el nombre poderoso de Jesús, suelta el anclaje, retrocede al abismo y sin retorno. Hoy vengo atando, derribando toda fortaleza en el nombre de Jesús, declarando libertad. Dice la palabra, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libre. Cristo es la verdad, Cristo es la verdad. Reciba libertad en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Se rompen las fortalezas, se desatan esas ataduras en tu mente, esas palabras que habían hecho una fortaleza sobre tu vida y que habían determinado que ibas a terminar tu vida de la forma que se te dijo que iba a terminar. En el nombre de Jesús, ahora se cortan esas ataduras, esas palabras que te estructuraron a vivir una vida desdichada, una vida de miseria, una vida de derrota, una vida donde no puedes ver la mano de Dios obrar a favor de los tuyos ni de tu vida. En el nombre de Jesús, esas fortalezas se rompen ahora, se rompen ahora.
Hay libertad en el nombre de Jesús. Ordeno todo espíritu inmundo que retroceda al abismo y sin retorno. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en el nombre de Jesús. Su sangre limpia tu mente ahora de todo recuerdo del pasado, de todo recuerdo que trae culpa, de todo recuerdo que te manipula, de todo recuerdo que te señala. En el nombre de Jesús. Es la sangre de Cristo que tiene poder. Es la sangre de Cristo que trae libertad sobre tu alma. Ahora se abre la cárcel. Ahora se abre la cárcel y recibí liberación. Recibí libertad en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Se rompen las fortalezas. Se rompen esas fortalezas que el enemigo por años ha tenido atando tu mente, ha tenido posesión en tu mente por ideas que eran mentira, por ideas que no eran verdad. En este momento se rompen, caen como polvo esas fortalezas en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Gloria a Dios, alabamos tu nombre, Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Esos decretos que dieron los médicos, se rompen ahora esas fortalezas en el nombre de Jesús. Se rompen esas fortalezas en el nombre de Jesús. Decretos que dieron los médicos, ideas que llegaron a tu mente y que le dieron autoridad al enemigo para que gobierne tu cuerpo. Ahora en el nombre de Jesús se rompen esas fortalezas. Bendito Dios, alabamos tu nombre, libertad completa sobre tus hijos. Señor, que podamos vivir la vida en abundancia, que podamos disfrutar las mieles del reino. Señor, que tu presencia se manifieste en nuestras vidas, cada momento mostrándonos esas áreas de nuestra vida que necesitan ser liberadas, que necesitan ser transformadas. Señor, que podamos no solo tener la esperanza de la vida eterna, sino vivir la vida plena que tú has planificado para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, llena cada hueco, llena cada vacío en los corazones. Que tu presencia, Dios mío, lo inunde todo. Que tu presencia, Espíritu Santo, inunde a cada una de las personas que me está viendo en esta hora. Que tu presencia abrace, que tu presencia consuele, que tu presencia levante, restaure. Señor, en el nombre de Jesús, continúa obrando milagros, maravillas, prodigios. Señor, que podamos testificar de lo que tú haces. Agradecemos de antemano, Dios mío, lo que vas a hacer. Y te damos gracias por lo que estás haciendo hoy. Te damos gracias porque hoy fortalezas han sido quebradas. Te damos gracias porque hoy fortalezas han sido rotas. Gracias, Señor, porque hoy podemos vivir la abundancia, vivir la bendición, vivir la libertad por medio de la sangre de Cristo. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios porque Él manifiesta su poder. Y ahí en tu casa, donde estás, el Señor ha roto fortalezas sobre tu vida. El Señor ha quebrado esas murallas que parecían que no se podían cruzar y que eran así. Y amén. El Señor ha roto esas fortalezas, ha desatado esas ataduras y esas áreas de tu vida que hoy el Espíritu Santo te mostraba que tienen que ser transformadas. Él ha comenzado la obra y a diario vas a ver áreas en tu vida que tenés que ir transformando para vivir la vida plena. No es fácil enfrentar aquellas faltas, aquellas cuestiones que nos atan, pero con la ayuda del Espíritu Santo tenemos la victoria. La sangre de Cristo fue derramada para la liberación de los hijos. Así que es un gusto poder transmitir lo que Dios puso en mi corazón. Vamos a seguir con este tema un par de semanas más. Que el Señor vaya escarbando, el Espíritu Santo vaya transformando, que haya cambios, ¿sí? No solamente vivir como decir soy cristiano, soy hijo de Dios, sino también poder experimentar en cada momento de nuestras vidas que Dios es real, que Dios se manifiesta a través de nosotros. Y como me dijo una pastora ya anciana, me dijo, si querés que tu casa cambie, primero tenés que cambiar vos. Y esto es real. Cuando el Espíritu Santo nos transforma, cuando el Espíritu Santo nos cambia, nuestro entorno cambia, nuestra gente cambia y podemos vivir en paz y podemos vivir en gozo y disfrutar la vida plena y en abundancia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si este mensaje le bendijo, si este mensaje
le sirvió y usted considera que va a ser útil para alguien más, compártalo, no lo dude, transmítalo a otras personas, ¿sí?, en sus redes sociales, para que otros también puedan gozar la vida en abundancia. Les bendigo, una vez más gracias por permitirme entrar en su casa el día domingo, 19 horas de Argentina. Los espero una vez más para seguir con este tema, la mente, el campo de batalla. Bendiciones y un abrazo grande hasta el día domingo.